Muy buenas tardes, señoras y señores. Continuamos con el curso Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Estamos con el módulo 2, Gobernanza del agua, la unidad didáctica 6, Gestión de la información y Comunicación para la construcción de consensos. Es la sesión número 12 y mi nombre es Abel Cisneros. Ya nos hemos reunido en la sesión número 11. Y un poco retomando la estructura, la primera sesión hemos tratado temas relacionados a la gestión de la información, que son temas meramente institucionales, y en esta sesión número 12 vamos a hablar más allá, ¿no? Es cómo gestionamos la comunicación con actores externos y qué entendemos de este proceso de búsqueda de consenso, ¿no? Voy a pasar a compartir mi presentación. Tenemos una serie de condiciones iniciales para desarrollar esta sesión. La puntualidad, estamos, por respeto a todo el sistema, a toda la programación y el respeto a todos ustedes, tenemos que iniciar en la hora exacta. Mantener el micrófono desactivado, como la sesión pasada. Mientras no se le pida intervención, por favor, vamos a mantener los micrófonos apagados para no interrumpirnos. Mantener la cámara encendida es esencial, por favor, los participantes que puedan estar compartiendo su imagen. Prestar atención, bueno, va a ser una referencia de que podamos entendernos. Identificar las zonas seguras, al igual que la sesión pasada, vamos a estar 2 horas reunidos aquí, así que ante cualquier contingencia, por favor, sepan por dónde evacuar. La conexión a Internet, se les solicitó prever una conexión adecuada para esta sesión. La participación activa, vamos a solicitar a los participantes intervenir en algunas secuencias, también en el trabajo práctico. No existen jerarquías, por favor, al margen de la labor específica que puedan estar desempeñando o la posición dentro del organigrama, se les pide que tomen parte en este proceso. Sobre los ejercicios, es necesario cumplir con los ejercicios. Va a haber un ejercicio grupal a mitad de la sesión y se les va a pedir cumplir con un ejercicio para el final. Dentro de un momento les digo también cuál es el informe sobre el cumplimiento de los ejercicios pasados. Y tenemos un manejo del tiempo que es estricto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el trabajo grupal, ¿no? Se extiende a veces dependiendo de cómo se vaya desarrollando, y el final de la sesión es a la hora exacta. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo de la sesión del día de hoy. Entonces, búsqueda, comunicación para la construcción de consensos, ¿no? Voy a revisar, a ver, de entre los participantes, quisiera pedirle, por ejemplo, a la señora Berta Cecilia García, ¿qué cosa podemos entender con consenso? ¿No? Es una palabra que solemos usarla, solemos escucharla, pero quisiera saber qué entiende usted por consenso. Sí, buenas tardes, profesor, buenas tardes con todos. El consenso es una decisión, o sea, siempre se pregunta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ello? Entonces, la comunidad o lo que estemos analizando se lanza la pregunta y entonces por consenso se definió, ¿no? El consenso podríamos definir lo que es la opinión generalizada de una acción. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de una política del agua, ¿no? Se definió que se haga, por ejemplo, esta obra en tal sitio por consenso, ¿no? Consenso general, puede ser un consenso político, un consenso nacional, un consenso regional, un consenso local. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando hablamos de consenso, hablamos de un tema de un acuerdo. Pero, y ahí un poco para iniciar esta discusión, se suele confundir, por ejemplo, consenso, que lo que usted menciona está perfectamente ajustado, pero a veces se confunde consenso con unanimidad, ¿no? Es decir, cuando hay una votación final y todos los miembros de una asamblea deciden por una opción, ¿no? Entonces, el consenso no es lo mismo que unanimidad. ¿Qué pasa de inicio?
Cuando buscamos un consenso, vamos a buscar el acuerdo común respecto a un elemento, pero el consenso se basa en el proceso de discusión, ¿no? No en el resultado, sino en el proceso de discusión. Entonces, la búsqueda de consenso es justamente el proceso en el que, en principio, tenemos una propuesta y la propuesta puede responder a los ideales, por ejemplo, del que la propone. Si es que ustedes como Consejo de Recursos Hídricos tienen un ideal de cuál es el plan de gestión de recursos hídricos, esa propuesta se lleva a un grupo más nutrido, por ejemplo, de personas, por ejemplo, personas que no pertenecen al Consejo, pero que son actores integrantes del entorno, y se somete a consenso. ¿Qué quiere decir que se somete a consenso? Que inicia un proceso de conversación, un proceso de diálogo, para que, en base al punto de vista de las otras personas, esta propuesta inicial llegue a un punto en el que siga respondiendo a los ideales, los objetivos de quien la propone, en el caso de ustedes, el Consejo de Recursos Hídricos, pero que a su vez también responda a una serie de intereses de los actores. En el proceso de consenso, la mayoría de miembros tiene que modificar o, de algún modo, llegar a un punto de equilibrio respecto a cuáles son sus intenciones, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. A ver, entonces un poco entendemos ya el término, ¿no? ¿Qué implica una búsqueda de consenso? Y el elemento esencial, ¿qué nos relaciona para esa búsqueda de consenso? ¿No? Y esto un poco antes de seguir avanzando. Cuando ustedes o nos planteamos la sesión pasada el tema de gestión de la comunicación, habíamos visto que dentro de las instituciones ya hay un circuito de comunicación estructurado, ¿no? Cuando un especialista en calidad del agua hace el muestreo, y a través de ese muestreo hace un informe, ya hay alguien dentro de su organización que va a recibir ese informe. No cambia el circuito de esa información, ¿no? Cuando después del superior, del que le sigue, por ejemplo, en el escalafón al especialista en calidad del agua, y hasta llegar, por ejemplo, ya a la dirección técnica, hay una serie de pasos que ya están normados, ¿no? Eso lo sabemos. Y las acciones que corresponden a la recepción de esta información, es decir, si, regresando al tema del informe sobre calidad del agua, por ejemplo, ¿no? Primero, la persona a la que le llega ya sabemos quién es. Las decisiones que puede, digamos, corresponder después de leer un informe de calidad del agua también están más o menos definidas, ¿no? Si un informe de calidad del agua dice que el agua está dentro de las condiciones aceptables, etcétera, etcétera, pero que quizás hay un indicador que podría resultar más adelante perjudicial, ya, ¿no? El que lo recibe va por ejemplo, emitir un informe de que el agua está dentro de las condiciones necesarias, por ejemplo, para que la población esté enterada, pero internamente, por ejemplo, puede comenzar un proceso de identificación de cuál es la fuente de ese parámetro que podría resultar preocupante en el mediano plazo, ¿no? Entonces ya lo sabemos. Eso fue la sesión pasada y así es como funciona el circuito de gestión de la información dentro de la institución. ¿Qué cambia cuando hablamos ya de comunicación y búsqueda de consensos? Lo que cambia es que los otros actores con quienes se tiene que buscar el consenso no tienen obligación de responder a los llamados que, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos emita, ¿no? Son actores que no tienen obligación y que necesitamos convencer o alinear sus intereses con los nuestros para poder lograr un objetivo común, y es que los actores implicados en un plan de gestión de recursos hídricos actúen en función de ese plan, ¿no? No sé si en la sesión con ustedes tratamos el caso ideal, ¿no? Un caso ideal que existe, por ejemplo, en muchos sectores. Los productores pecuarios de zonas altas, ¿no? El ganado vacuno, por ejemplo, ¿no? Si es que el ganadero, por ejemplo,
tiene un proceso de explotación en el cual la limpieza de sus corrales los drena hacia espacios donde no hay control, probablemente no directamente al río, pero en pozas o se almacena inadecuadamente, ¿no? ¿Hay alguna obligación con él para poder cambiar su actitud? Sí, como recuerdan, y lo mencionamos la vez pasada, necesitamos entender a los otros actores como actores que actúan no porque desconozcan una realidad, sino porque van hacia un enfoque de el máximo rendimiento, ¿no? Un máximo rendimiento. Por ejemplo, retomando un poco la discusión, a veces se asume en un proceso de comunicación que tenemos primero un actor que tiene manejo de información. Puede ser el Consejo de Recursos Hídricos, puede ser una institución cualquiera. Y muchas veces la comunicación se basa en un enfoque en que el que maneja la información privilegiada asume que el receptor de esta otra información, que por ejemplo un agricultor, un ganadero, que podría tener acciones erradas o contrarias, por ejemplo, al sentido común, actúa así porque desconoce la realidad. Entonces, los comunicadores institucionales asumen que una vez que este individuo conozca esa realidad, que tiene que ser explicada, su actitud va a cambiar. Y cuando esa actitud no cambia, en principio se asume que ha habido, digamos, un error en la comunicación, pero sobre todo se asume que el actor actúa de mala fe, es decir, que el agricultor lo está haciendo para contaminar el río, ¿no? O que el municipio X, bueno, municipios no, perdón, o que la persona tal bota desechos al río porque quiere afectar al resto, y en realidad no, ¿no? A veces esas acciones que son, digamos, contrarias al sentido común o a las buenas prácticas, son el resultado de un enfoque de máximo beneficio. Entonces, es necesario que dentro del proceso de comunicación se sepa cuáles son esos beneficios que busca la comunidad, saber entenderlos y construir a través de eso consensos, ¿no? Ahora, eso no implica que, por ejemplo, cuando hay obligatoriedad, en el caso de las empresas y sus vertimientos, en donde ya hay delitos, por ejemplo, se pueda, digamos, tener otro camino. Pero entonces la comunicación, regresando al tema, es un proceso en el que lo que se busca es cambiar la actitud de un conjunto de actores que no tienen la obligación necesaria de cambiar sus comportamientos, etc. Entonces, a ver, vemos qué ideas claves hay por aquí. Gestión de la comunicación, un proceso mediante el cual los distintos actores involucrados en la gestión de recursos hídricos se interrelacionan e intercambian información para la toma de decisiones. Sí. Y otra cosa importante, la comunicación, sobre todo la comunicación para la búsqueda de consensos, no es un proceso unido, ¿no? No es que yo como Consejo de Recursos Hídricos emito informaciones, ¿no?, adecuadas para las personas. No, no, no. Es un proceso abierto a la réplica, es un proceso de dos direcciones, ¿no? Para que funcione la comunicación necesitamos, ¿no?, y para que funcione la búsqueda de consensos, necesitamos que el proceso esté abierto a recibir información desde el otro lado. Entonces, en la disposición final de la disposición final de la información oportuna y adecuada, sí, exacto. Cuando la información que hemos recolectado, ¿no?, regresando al tema, al ejemplo que habíamos dicho de un muestreo para identificación de calidad del agua, ¿no?, los datos sobre concentración de determinados contaminantes por partículas de millón, eso es un dato. Cuando todo esto se convierte, por ejemplo, en un informe, y este informe tiene un tratamiento para fines de comunicación y es adaptado para los distintos medios en los cuales va a darse a conocer, ahí estamos hablando que ya hay una gestión de la comunicación. Los datos por sí solos no son comunicación. Los datos se transforman en información y esta información sirve como base para la comunicación. Como habíamos visto en la primera sesión, estos 3 escalones, ¿no? Datos, información, comunicación. ¿Y la información va más allá del Consejo de Recursos Hídricos? Sí, ¿no? Exactamente. La información que el Consejo de Recursos Hídricos, así como muchas otras instituciones científicas, por ejemplo, desarrolla, no se quedan ni siquiera dentro del entorno mismo de los actores con los que coordinan, siempre trascienden, ¿no?, porque se convierten en temas de interés público.
A ver, otras ideas clave: comunicación efectiva para promover la participación activa de los actores de la cuenca y posicionar el Consejo de Recursos Hídricos. Primero, el Consejo de Recursos Hídricos es un espacio institucional de diálogo, efectivamente, ¿no? Regresando a una reflexión que se tuvo la sesión pasada, tenemos dentro de los consejos de recursos hídricos el tremendo reto de que es una de las instituciones básicas para un enfoque territorial de cuenca, cuando todo el resto de la organización territorial peruana no responde a un enfoque de cuenca, ¿no? Sobre todo las divisiones administrativas, muchas divisiones regionales, etc. Entonces, es el espacio institucional de diálogo, sin duda. Existe una necesidad de mantener una participación activa de los actores que se traduzcan en acciones efectivas para la implementación de los planes de gestión de recursos hídricos, sí, ¿no? Si el espacio de diálogo se mantiene, entonces ese espacio de diálogo es un punto de inicio para la implementación de los planes de gestión de recursos hídricos. En todo este entorno, la comunicación facilita la participación y el diálogo de estos múltiples actores, efectivamente, ¿no? No podemos plantear un espacio interinstitucional de diálogo si es que antes no hay procesos sólidos de comunicación entre los actores, ¿no? Desde el Consejo de Recursos Hídricos hacia los actores y entre los actores en general. Y bueno, para esto se requiere contar con una red de comunicación. Otras ideas: gestión de la comunicación interna en el Consejo de Recursos Hídricos. Bueno, hay el circuito de la información, y cómo esto propicia el conocimiento, parte y difunde información generada en el proceso de elaboración participativa del plan de gestión de recursos hídricos. Una idea que se había mencionado la sesión pasada, disculpen si no recuerdo si usamos ese ejemplo específicamente aquí, es que se da el caso en muchas situaciones en que los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales tienen una serie de obligaciones, por ejemplo, para la construcción de instrumentos de gestión pública. Esos instrumentos están algunos, ¿no? Los de mayor jerarquía, por ejemplo, son los planes de desarrollo local. Y en los planes de desarrollo local, por suerte, ellos tienen la obligación de generar sesiones públicas. Y ahí está la gran pregunta: ¿en qué medida, por ejemplo, los miembros de un Consejo de Recursos Hídricos, que sí o sí son invitados a estos procesos de ¿no? divulgación de los contenidos de los planes de gestión, de los planes de desarrollo locales, no se convierten en meros escuchas, sino que van con la intención de generar un intercambio de pareceres, ¿no? Una retroalimentación de qué implica cada uno de estos procesos? Porque a mí me ha tocado, y seguramente a muchos de ustedes, cuando los municipios desarrollan actualizaciones de sus planes de gestión, muchas veces desarrollan reuniones en las que exponen esos planes, o exponen los alcances de esos planes, o exponen los proyectos en los que van a ejecutar este plan, pero es exposición, no están abiertos a la retroalimentación. Entonces, eso es un punto, por ejemplo, de mucha riqueza en la que el proceso de comunicación para la búsqueda de consensos se puede dar. Gestión de la comunicación externa. Bueno, promueve la población una cultura de la gestión de recursos hídricos con alternativas de solución frente a los conflictos ambientales, económicos, sociales ocasionados por el agua. Ahora, un poquito aquí la redacción, ¿no? No es que sean ocasionados por el agua, sino que los conflictos ambientales, económicos y sociales se desarrollan en torno al agua, ¿no? El agua es un catalizador de esos procesos, ¿no? Cuando tenemos problemas, por ejemplo, socioambientales, discusiones en torno a la contaminación del agua, es en torno a los recursos hídricos, ¿no? No ocasionados por el agua, sino en torno a, que es el elemento básico. Y aquí quiero llegar, primero hemos estado hablando de una serie de condiciones, etcétera, pero hay 4 condiciones básicas en torno al agua. Bien, la comunicación en torno al Consejo de Recursos Hídricos tiene que tener 4 condiciones. Cuando se habla de teorías de comunicación, puede haber muchos más factores, pero hemos reducido a 4 que son principales e imprescindibles. Que tiene que ser relevante,
La comunicación tiene que ser relevante, tiene que ser precisa, tiene que ser oportuna y tiene que ser adecuada. Bien, pero yo quiero preguntar a alguno de los participantes, el señor Percy Belupú, Kerevalú, por favor. Quiero preguntarle por la palabra relevante. ¿Qué entendemos por palabra relevante? ¿Qué es relevante? Bueno, considero relevante algo que llama la atención, que es más importante, que resalta sobre el resto. Sí, sí, va bien la idea, está muy bien. Ya, vamos a hacer así ping pong. Yo voy a explicar ahora lo que entendemos desde el punto de vista de comunicación como relevante, y de ahí vamos a continuar con las otras palabras, ¿ya? Yo les quiero dar un ejemplo. Muchas gracias, señor Percy. Yo les quiero dar un ejemplo. Les cuento, nosotros en Practical Action trabajamos, por ejemplo, con grupos de voluntarios que hacen monitoreo participativo de lluvias cuando tenemos el periodo de amenaza. Y como resultado de este proceso han generado un chat en WhatsApp donde todos comparten, por ejemplo, sus lecturas de pluviómetros, ¿no? Comparten la medida, por ejemplo, de las reglas limnimétricas, ¿no? En qué nivel está, etc. Entonces, a veces ocurre que, dado el dinamismo de este canal de comunicación, que es este grupo de WhatsApp, a veces entran comunicaciones como, por ejemplo, un bloqueo de la carretera por un accidente. La pregunta es, ¿un bloqueo de la carretera por un accidente es un hecho importante? Sí, sí es un hecho importante. Pero la pregunta sería, ¿ese hecho que es importante es relevante dentro de este grupo de comunicación? Y la respuesta es no. Entonces, y hablamos de los mismos actores. Puede ser que los actores de este proceso de comunicación, que todos, en el caso del ejemplo que les doy, es la cuenca del río Rímac, y la parte intermedia, es decir, todos, por ejemplo, comparten el elemento de la carretera central como un elemento de comunicación. Así que para ellos podría ser importante. Bien, pero en el grupo, en el canal en el que estamos trabajando y dadas las condiciones de funcionamiento de este conjunto articulado de comunicación, esa información que es importante no es relevante. Bien, y así yo quiero, en base a eso, compartir el término relevante. Un elemento de comunicación es relevante cuando encaja con los intereses del canal en el que se está desarrollando, ¿no? Entonces, regresando un poco a lo que pasa en las comunicaciones desde el Consejo de Recursos Hídricos hacia los miembros del Consejo de Recursos Hídricos. Cuando nosotros emitimos una información, esta información tiene que ser relevante, ¿no? Entonces, y propiciar, por ejemplo, espacios de intercambio de comunicación que sean relevantes, con información relevante. Así que por eso un poco, a ver, igual va a haber una parte práctica y ahí vamos a discutir el tema relevante, ¿bien? Otro elemento, regresando un poco, quiero que se pongan a pensar sobre todo en cuáles son los contenidos de la información que ustedes comparten con sus grupos de referencia, ¿no? con miembros del Consejo de Recursos Hídricos, o hacia afuera de los consejos de recursos hídricos. Quiero preguntar ahora al señor John Velarde. Cuando decimos que una comunicación tiene que ser precisa, ¿qué entendemos por la palabra precisa? Solo por la palabra. A ver, por favor, si pudiera decirme. Oportuno, claro. Oportuno, por ejemplo, está más abajo. Claro encaja, pero seguimos, por ejemplo, teniendo una idea un poco muy etérea, ¿no? Digamos, ¿qué es preciso? Bueno, muchas gracias, señor John. Yo quiero, por ejemplo, decirles, cuando hablamos de preciso, y ahí tenemos un pequeño problema, porque cuando hablamos de preciso, y hemos hablado ya en la sesión pasada de datos, dicen preciso, mientras más exacta es una medición, es más precisa. Y realmente sí, está en lo correcto. Cuanto más exacto es una medición, es más precisa.
Pero cuando hablamos de la eficiencia de la comunicación, no vamos a esa acepción de qué es preciso, ¿no? Lo preciso es cuando la idea que queremos mencionar está directamente expresada, ¿no? No está metida dentro de un discurso, no está metida dentro de una serie de ideas secundarias que hacen desaparecer la idea precisa, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos alertar sobre que, por ejemplo, tenemos dañado un canal de riego, ¿no? Y vamos a emitir un comunicado. Y a veces el comunicado comienza, ¿no? En las horas tales, del día tal, mientras un camión se movilizaba por la carretera, ocurre que por las malas condiciones de visibilidad y la lluvia que había comenzado en ese momento, y hasta ahí, por ejemplo, la gente puede estar pensando en una historia, ¿no? Y así, después de varios antecedentes, dicen, sí, y el camión se despistó dañando un tramo de la infraestructura hídrica que abastece a un sector tal. Entonces, ahí hemos emitido más un discurso y no hemos sido, por ejemplo, precisos respecto al mensaje. Cuando un mensaje es preciso, necesitamos que el mensaje, primero, sea lo suficientemente conciso y que la idea principal se exponga rápidamente, ¿no? ¿Y cómo logramos que sea preciso un mensaje? Incluso convirtiendo el mensaje en una sola frase o convirtiendo el mensaje en un mensaje que puede estar explicado de manera mucho más extensa, pero, por ejemplo, con un título o una primera línea que concentre lo que queremos decir, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les decía, canal dañado en el tramo tal, 2 puntos. Y ahí recién puede venir el comunicado, ¿no? Mientras ocurría un desplazamiento de un camión que no tenía buena visibilidad y la carretera estaba mala por la lluvia, etc., ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado ustedes recuerden, quizás en este momento o más adelante, ustedes analicen si las comunicaciones que nos rodean son precisas y se van a dar con la sorpresa que en realidad no lo son, ¿no? Siempre, y es una costumbre casi cultural, tenemos esta costumbre de meterle muchas palabras alrededor de lo que queremos decir, y el problema con eso es que cuando expresamos lo que queremos decir, al final podría no entenderse, ¿no? Entonces, necesitamos que la comunicación sea precisa, el mensaje llegue directo, que sea claro y que no se pueda interpretar erróneamente, ¿no? Entonces, hasta ahí, segunda condición, ¿no? Primera condición, que sea relevante y, ¿no? La idea que habíamos visto, relevante no es lo mismo que importante, ¿no? O sea, puede haber algo que es importante, pero que no es relevante para un grupo específico. Que sea precisa, es decir, que la idea sea expresada de manera muy sencilla, sin mucho arreglo y que contenga lo que queremos decir, específicamente, lo que queremos decir. Ahora vamos a discutir sobre lo oportuno. ¿Qué es oportuno, no? Cuando dice, uy, perdí la oportunidad. A ver si eso es un eje como para recordar qué podría ser. María Gracia Colchado, por favor, ¿podrías decirnos qué se entiende o qué entiende usted por el término oportuno? Buenas tardes. Como algo pertinente o adecuado podría ser. Ahora, claro, adecuado es otra de las frases que vamos a ver, pero a ver, oportuno. Oportuno. Como pertinente. Pertinente, ahora, pertinente y oportuno tienen algunas acepciones que sí encajan, pero muchas gracias. Ahora voy a explicar entonces a qué vamos con oportuno. Muy bien. Sí, generalmente usamos en el habla general lo oportuno y lo pertinente. Ahora, oportuno tiene que ver con oportunidad y específicamente tiene que ver con tiempo, ¿no? Mientras que lo pertinente a veces tiene que ver con tiempo, pero sobre todo tiene que ver con modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien
alejándome un poco del oportuno, ¿no? Si alguien se acerca a una conversación, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado de niños, ¿no? Cuando éramos pequeños, y hay todo este tema del trato al interior de la familia y del respeto del conjunto de palabras que se usa cuando se hablaba con adultos, ¿no? Pero uno se acerca y dice, uy, caramba, no sé, una frase de niño, ¿no? Ahora, ¿hemos emitido un mensaje? Sí. ¿Era pertinente para el espacio? No, no era pertinente. Entonces, lo pertinente tiene que ver con el modo, mientras que lo oportuno tiene que ver con el tiempo. Cuando a veces decimos, perdí la oportunidad, es que tenía que hacer algo en un momento y no lo hice, entonces perdí la oportunidad. Y cuando hablamos de que la comunicación tiene que ser oportuna, nos referimos específicamente a que en el conjunto de elementos, ¿no? de elementos que puede comunicar un Consejo de Recursos Hídricos, algunos tienen un tiempo que caduca, ¿no? Y otros pueden tener un tiempo mayor. Quiero ir a un ejemplo. Llega un informe, ¿no? Y el informe dice que hay una sospecha de que la cantidad de agua que está almacenando una represa, imagínense si hay una represa en su zona, o los embalses pequeños o los depósitos, ¿no? Dentro de un sector, van a ser insuficientes para proveer de agua, por ejemplo, para una campaña de arroz, ¿no? que tiene alto consumo de agua. La pregunta sería, ¿cuándo sería oportuno, una vez que el circuito de información, ¿no? La gestión de la información, compruebe que ese dato inicial es en realidad una amenaza de que el volumen de agua no es suficiente, entonces ya, no es suficiente? ¿En qué momento debería llegar esa información a los agricultores, por ejemplo, de arroz? Suponiendo que la campaña comenzara en octubre. Imagínense que comienza una de las campañas, comienza en octubre. ¿En julio sería buen tiempo? Probablemente julio, agosto, septiembre. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿en qué momento es oportuno para que ellos, si tuvieran la oportunidad de cambiar de cultivo para esa temporada, pudieran hacerlo, ¿no? Creo que en el caso del arroz es un poco más difícil. Hablemos de otro cultivo, ¿no? O cultivar una menor porción, ¿no? En base al déficit de agua que podría haber. Imagínense si el déficit va a ser del 50%. Entonces, hay un momento en el que esa información es oportuna y un momento en el que ya no es oportuna, ¿no? Si es que, por ejemplo, teníamos un anuncio de que va a haber una semana muy, muy intensa de lluvias, ¿no? Que puede poner en riesgo el conjunto de infraestructura hidráulica, ¿no? Si es una semana y las proyecciones dicen que durante esa semana va a ocurrir todo y va a haber riesgo, etcétera, pero si tenemos un sistema de gestión de la comunicación, ¿no? Que es lo que le dicen, ¿no? Elefantiásico, ¿no? Llega el informe se revisa, pasa a la gerencia le da un visto bueno, pide información a la fuente, que podría ser el CENAMI o una dirección de hidráulica de la Autoridad del Agua, y esperan que el informe regrese, y al final, si se cumple todo el circuito, puede ser que la información llegue después de que ya terminó esa semana que era un periodo de amenaza. Entonces, es eso, ¿no? Mientras que hay otras informaciones, por ejemplo, los informes sobre calidad del agua, ¿no? Entonces, si tenemos un vertimiento en una zona donde se utiliza el agua para consumo humano, ¿cuándo es más peligroso que la gente utilice esa fuente de agua, ¿no? En tiempo de crecida, en tiempo de secano, es decir, hay un momento en el que la información tiene que llegar y es cuando se tienen las mejores oportunidades para influir en los actores, para, por ejemplo, que esa información sensibilice o que esa información cambie de actitud a las personas. Bien, entonces ya, tenemos 3 factores. El último factor, dentro de esta lista acotada, es que sea adecuada, ¿no?
¿qué entenderíamos por adecuada? Creo que, a ver, de las personas que hemos pedido que intervengan, no sé si ya le pedí a la señora Rosario Silva, ¿qué podríamos entender de que la comunicación tiene que ser adecuada? Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escucha, no? Sí, la escuchamos muy bien. Ya, bueno, yo entiendo por adecuado a que la información esto va a ayudar a resolver el problema, por así decirlo, ¿no? O sea, es lo que necesitamos. Es lo Para que se mí es necesita. Perfecto, muchas gracias. ya Sí, entonces, esto de adecuado, para la explicación que nos dio la señora Rosario Silva, es esto de que sirva, es un resultado de que la información sea adecuada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Cuando hablamos desde el enfoque de comunicación, eh, que un comunicado tiene que ser adecuado, quiere decir que tiene que responder a las necesidades de quien la recibe, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Ustedes tienen ese informe de calidad del agua, ¿no? Y tienen 2 usuarios de ese informe de calidad del agua. Tienen la empresa de agua potable, que en base a ese informe de calidad del agua va a tener que reajustar su proceso de saneamiento, ¿no? Va a tener que, no sé, comprar más floculantes o alguna solución química o mejorar los filtros de determinado tipo. Ya. ¿Cómo llegaría un informe de calidad del agua a la empresa prestadora de servicios de agua potable? El informe tendría las tablas, los contaminantes, el conteo de partículas por millón, el informe técnico previo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque para el usuario de esa información, que sería un especialista dentro del sistema de gestión de agua, o del SENASA, o los distintos nombres que pueden tener, esa información con ese nivel de detalle va a poder darle nociones para cambiar, modificar el proceso, etc. Pero dijimos que hay 2, en este caso, en este ejemplo, hay 2 receptores de esta información. Después de eso, el Consejo de Recursos Hídricos tiene que emitir un comunicado, por ejemplo, que va a ser transmitido por radio para la población que depende de ese agua. La pregunta es, ¿será adecuado? Y ahí sí está muy bien usada la palabra. ¿Será adecuado mandar el mismo informe que le hemos mandado a la agencia o a la empresa de agua potable a la radio, ¿no? Imaginemos que el locutor de radio va a decir, sí, que se han identificado contaminante de origen metálico, ¿no? Óxido, tipo de óxido férrico, no sé, con 400 partículas por millón y tal, y tal, y tal, ¿no? Y se identifica que la concentración está por encima del nivel máximo permisible, etc. ¿Es certera? Es certera. ¿Ha sido precisa? Ha sido precisa. Puede que sea oportuna, ¿no? Quizás se busca el objetivo de prevenir que la población consuma durante esa semana, mientras se hacen los ajustes necesarios, agua directamente del caño, ¿no? ¿Es relevante? Es completamente relevante. ¿Será adecuada? No, no es adecuada. ¿Por qué? Porque es adecuado en la medida de que al receptor de esa información le sirva, cumpla sus fines, ¿no? Como bien nos dijo la señora Rosario Silva. Si es que esa información no es adecuada y llega así, no va a cumplir los fines. Entonces necesitamos adecuar la información. ¿Cómo la adecuamos? Haciendo una, no traducción, sino una adaptación, ¿no? Si sabemos que este contaminante está por encima del nivel máximo permisible, entonces le decimos a la población, no sé, ¿qué tal contaminante? Lo mencionamos, está por encima de lo recomendado para el consumo de las personas, ¿no? Entonces ya no nos hemos ido al detalle preciso de los datos y del conteo, etcétera, sino que estamos explicando el objetivo, porque al final, y regresamos al eje del proceso de comunicación,
el proceso de comunicación en algo tan relevante como, por ejemplo, la gestión de recursos hídricos, lo que busca es que los actores receptores de esta información puedan cambiar su comportamiento, ya sea de manera puntual o de manera permanente, ¿no? Cuando hablamos de manera permanente ya es que estamos buscando un cambio desde el enfoque de cultura del agua, etcétera, pero de manera puntual, como el ejemplo que les decíamos, ¿no? Que si queremos que, en base a la información que hemos tenido, necesitamos alertar a la población para que en determinado tiempo no consuma el agua, porque imagínense, hubo quizás un vertimiento, un accidente o una remoción de los lodos de una represa. Hay tantos hechos que podrían motivar una contaminación del agua, ¿no? Entonces, y ahí regresamos al término. Entonces, tiene que ser adecuada. Bien, retomamos como para hacer la ayuda a memoria de los 4 factores que creemos que son cruciales para hablar de una comunicación eficiente. Tiene que ser relevante, es decir, la información no solo tiene que ser importante, porque muchas cosas pueden ser importantes, sino que tiene que ser de interés del grupo, ¿no? en el que está circulando la información, eso es relevante, ¿no? Tiene que ser precisa, que quiere decir que la idea que queremos expresar tiene que estar diferenciada, no tiene que estar con discursos, no tiene que estar junto a información que no sea relevante, por ejemplo, o sea, tiene que ser precisa. Oportuna, tiene que llegar en el momento en que se requiere, ¿no? No después, no antes, ¿no? Porque si llega mucho antes también, ¿no? la acción se diluye. Entonces tiene que ser oportuna y tiene que ser adecuada, ¿no? Tiene que estar pensada en función de quiénes son los receptores. Así que con eso cerramos, ¿no? Esos son los 4 factores que necesitamos que se incluyan. Y la siguiente acción, si no me equivoco, es un caso práctico. Bien, en este caso práctico, lo que vamos a pedirles es, nosotros hicimos el ejercicio de la sesión pasada sobre un caso, y en el caso les pedíamos identificar, ¿no? Cuáles son los datos que se requieren, cuál es el procesamiento que esos datos van a requerir, el proceso de distribución hasta llegar a la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Lo que les vamos a pedir ahora es lo siguiente. Se les va a compartir un caso y en ese caso ustedes tienen que asumir que ese caso existe, ¿no? Es decir, que es un hecho que está ocurriendo y que puede ser que llegue a través de un informe técnico, puede ser que haya sido una noticia, etcétera. Es decir, digamos que es parte de la realidad, ¿no? No lo cuestionemos, ¿no? Esta primera condición para el ejercicio, no cuestionemos el caso. Digamos que el caso existe. Ya, como el caso existe, necesitamos ver, por ejemplo, de qué manera nosotros, desde nuestra posición de Consejo de Recursos Hídricos o de alguna de las otras instituciones que están asistiendo también, creo que hay otras instituciones de las agencias locales del agua. Entonces, desde nuestra posición, por ejemplo, imaginar que vamos a construir un comunicado, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta matriz de análisis para que nuestra comunicación sea lo suficientemente adecuada. Para esto les estamos escogiendo ya un usuario, ¿no? Entonces, entre los múltiples actores que podrían estar dentro de este circuito de comunicación, ya está designado un usuario. Ahora, si ustedes tienen el tiempo suficiente y les sobra y quieren ensayar este proceso con otro usuario, ya, perfecto, ¿no? Recuerden el ejemplo que les hice para el término de adecuado, ¿no? Teníamos un usuario que era la empresa que distribuye el agua potable y la comunidad en general. Pero bueno, ya, entonces en base a esto vamos a discutir qué cosa es relevante. Por ejemplo, si tenemos a un usuario doméstico, ¿qué sería relevante saber para ese usuario doméstico? ¿No? A un usuario doméstico le corresponderá saber, por ejemplo, cuántos metros cúbicos está en los reservorios, en la parte alta. Probablemente no sea relevante para él saber el dato preciso, por muy preciso que sea el dato, ¿no? ¿Qué idea, ¿no? En el segundo elemento, ¿qué es preciso, ¿no? Indique cuál es la idea clave, ¿no?
¿Qué le podemos decir específicamente a ese usuario, a ese actor que le interese, ¿no? Oportuno, ¿en qué tiempo, en qué momento es el mejor momento de comunicar esa información? Y adecuado. ¿Qué aspecto debe considerar para que el mensaje sea adecuado, ¿no? Quizás el lenguaje tiene que ser mucho más trabajado, o tiene que ser un informe técnico, una ficha, o tiene que ser un informe que tenga, por ejemplo, mucho énfasis en el volumen de agua y hasta cuándo va a estar disponible, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que queremos es que discutan dentro del grupo de trabajo. Así que ahora voy a pedir, en base a la cantidad de asistentes, no sé si tenemos claro cuántos grupos podemos hacer. Sugiero, Abel, hacer 2 grupos, hay 8 participantes. Ah, perfecto, entonces vamos a tener 2 grupos. Muy bien, la licenciada Edi Palomino y yo vamos a estar movilizándonos entre los grupos, viendo cómo va la dinámica. Cualquier pregunta respecto a cómo plantear el ejercicio, siéntanse en la libertad de hacernos, pero no vamos a dar las respuestas a las preguntas de la matriz, obviamente. Así que, bueno, comencemos entonces. Bueno, ya hemos terminado el trabajo grupal. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a exponerlos. El grupo de la sesión número 1, por favor, si pudiera exponer la matriz, lo que ha desarrollado. Ya. Entonces, a nosotros nos ha tocado el siguiente caso. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del CENAMI informó que el caudal del río Tumbes va en ascenso, por lo que el nivel de alerta sube. Aquí debe ser de amarillo a naranja. Se ha omitido la A de amarillo a naranja. O sea, los umbrales han sufrido una modificación. Sin embargo, advierte que las lluvias registradas en la parte alta de la región podrían volver a ocasionar un desborde terrible para la población. El actor considerado es el gobierno local, y ya hemos un poco ejemplificado que corresponde exactamente a la sugerencia de defensa civil de la municipalidad, que sería el ente responsable aquí. Entonces, nos preguntan, en el caso de si la comunicación relevante, esto es relevante para el actor. ¿Por qué? Hemos considerado que sí es relevante porque estamos ante una alerta, como les manifesté, del umbral amarillo a naranja, y que se tienen que tomar las acciones precisas ante esta amenaza, sobre todo en las áreas periurbanas de la ciudad de Tumbes y en las zonas bajas de la ciudad de Tumbes que sufren riesgo de inundación. Tenemos que casi siempre este desborde del río es por la zona de Bellavista, y también en las áreas que son periféricas al centro también de la ciudad, ¿no? Es relevante, definitivamente. Hemos considerado que es precisa. ¿Por qué? Porque nos están dando la alerta de una variación en la cual hemos considerado que se incrementó el río a 1000 metros cúbicos por segundo, y es probable que exista un desborde más, ¿no? Estamos ante un proceso de inundaciones, ¿no? En este caso, comunicaríamos a la población que el desborde del río se incrementó en lo que manifestamos ahí, 1000 metros cúbicos, y que es probable pues que exista un desborde. Esta comunicación la consideramos que es oportuna, puesto que CENAMI ha comunicado exactamente a las 12 horas de esta alerta por aumento del caudal del río, y en este momento hemos transmitido a la población, ¿no? Lo hemos transmitido en su oportunidad para tomar las previsiones del caso. Y finalmente, consideramos que es adecuada porque vamos a transmitir prospectivamente. Sabemos que en la gestión del riesgo de desastres hablamos de incertidumbre, pero de todas maneras por eso tenemos que hablar prospectivamente. Vamos a transmitir un mensaje, transmitimos un mensaje de manera sencilla y tomando pues todas las previsiones del caso. En este caso manifestamos que CENAMI alerta que aumentó el caudal del río Tumbes. Ante ello tenemos que tener listas nuestras mochilas de emergencia, y pedimos a la población serenidad y calma.
Si en caso se incrementara alerta roja, ya tomaríamos las prevenciones y tendríamos que ver ya también la respuesta. Y si es posible recurrir a otras provincias para actuar, como es en grado 3, actuar de manera de interactuar con la ayuda de otras localidades o del gobierno regional. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias. Ahora pasemos a la exposición del grupo de la sala 2, por favor. Hola. Sí, se le escucha. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. El grupo de nosotros nos ha tocado el caso del director regional de Agricultura Tumbes advierte que tras las intensas lluvias que corre el riesgo de repetir la inundación del 2021 que afectó entre 1.200 y 1.500 hectáreas de cultivo de arroz, plátano, yuca y otros cultivos de pan llevar que se producen en el Valle de Tumbes. Precisa que el margen izquierdo del río en el sector de Plateros, en el distrito de San Jacinto, está en crecimiento constante según reportan los agricultores de la zona. En virtud a ello es que nuestro grupo ha completado la matriz en relación a los elementos claves para la comunicación. Se considera que la información proporcionada es relevante. Según el caso mostrado, consideramos que sí es relevante porque compete a los agricultores tomar las acciones de prevención que sean necesarias a fin de evitar mayores riesgos. Tienen una información con los cuales ya se da de alguna manera alguna alerta al respecto. Es precisa. La información consideramos como grupo que no es precisa, considerando que no se sustenta en datos corroborados por las entidades competentes. El mensaje es muy de manera general. En ese sentido consideramos que no es precisa. Si bien es cierto, aquí juega también la parte en lo relevante, la importancia. En ese sentido consideramos que la información es precisa. Es oportuna, tampoco consideramos eso oportuna considerando que no precisa datos en relación al día que se pueden producir los hechos, el caudal de crecimiento del río. Anuncia de manera general que los agricultores advierten una crecida en el río, pero no precisa días ni datos precisos al respecto, ¿no? En ese sentido consideramos que no es precisa la información. Oportuna, ya lo indiqué, no es oportuna considerando que no precisa datos, ¿no? Adecuada, sí es adecuada porque compromete los intereses de los agricultores, en ese sentido teniendo en cuenta que hay alguna información de manera preliminar, si bien es cierto no contempla datos precisos, pero sí ponen alerta a efectos de que los agricultores, que en este caso se pueden ver afectados con la crecida del río, tienen conocimiento al respecto y dada la distancia que hay entre el lugar que es sector Plateros hasta Tumbes, de alguna manera ahí se puede tomar la previsión del caso a fin de evitar mayores daños a los agricultores de esa zona. Eso es lo que podemos manifestar como grupo, profesor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si vemos, y aquí necesitamos precisar esto, perdón, ¿se me escucha bien? Si pudieran confirmarme. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Aquí podemos notar que ha habido, por ejemplo, dos formas distintas de entender el examen, digamos, ¿no? Perdón, el trabajo práctico y entender el caso, ¿no? Por un lado, hemos tenido un caso en el que nos ponemos a imaginar de que podría ser cierto y ejecutamos una serie de acciones asumiendo que en base a ese caso cierto, nos toca a nosotros generar un proceso comunicativo. Mientras que en otro caso se asume, bueno, se lee el comunicado y lo que se hace más bien es juzgar el contenido del comunicado en base a las variables que hemos ido analizando, ¿no? Si es adecuada, si es oportuna, si es precisa, ¿no? Entonces, hemos tenido dos formas de entender el ejercicio y, bueno, también es válido porque estamos dentro de este proceso, ¿no? A medida que vayamos viendo las otras ideas que vienen, voy a también regresar en algunos comentarios
cosa que podamos ya cerrar las ideas centrales de esta sesión. Bien, yo voy a continuar exponiendo. Muy bien. Entonces, importancia de la comunicación en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Permite interactuar permanentemente con los actores. Sí, contribuye al posicionamiento del Consejo como interlocutor válido para la concertación de intereses de los actores. No sé cuánto de énfasis le hemos dado a esto, pero se mencionó al final de la sesión de la semana pasada el contexto un poco difícil que se encuentra, ya que, por ejemplo, la base de organización territorial desde el enfoque político que tenemos no ha considerado como base el enfoque de Cuenca, más bien quizás todo lo contrario, ¿no? Porque no son pocos los casos en los que un distrito termina en la orilla derecha de un río y otro distrito comienza en la orilla izquierda, ¿no? Entonces, esa disociación entre lo que significa un enfoque territorial adecuado basado en la geografía y sobre todo en la hidrografía del territorio, en un espacio en el que todos los actores pueden interactuar. Y por el otro lado, más bien tener una división política que no responde a esos criterios y que más bien los ha utilizado los ríos como un eje, digamos, de división o como un límite, nos lleva a una cuestión, ¿no? El enfoque de gestión de cuencas tiene, digamos, ciertos elementos limitantes para ser ejecutado y tiene a los consejos de recursos hídricos como el principal eje dentro de la articulación territorial. Entonces, al margen de las funciones que ya tenga el Consejo de Recursos Hídricos ahora, uno de los ejes es comenzar a convencer a los actores sobre de qué manera un enfoque territorial basado en cuenca es un enfoque que primero interrelaciona a los actores y segundo, que tiene que lograr que estos actores acuerden y tengan consensos sobre una gestión adecuada de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, de manera que la comunicación dentro de todo este contexto es un elemento, digamos, estratégico, ¿no? Ahora, ¿de qué manera, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos se sirve o está dentro de todos estos procesos de desarrollo de bases de información, ¿no? La sesión pasada hablábamos, ¿no?, de cómo es que el Centro de Información sobre Recursos Hídricos generaba una serie de bases de datos que de ahí, mira, tenemos los datos, esos datos constituyen una base de información que circula para las decisiones dentro de las instituciones como el Consejo de Recursos Hídricos, pero ¿de qué manera estamos generando, en base a esa información, comunicación hacia los actores, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque a través de esa comunicación hacia los actores logramos fortalecer los lazos interinstitucionales, ¿no? Por ejemplo, el acceso a esta información como informante o como actor privilegiado que maneja información, si a través de la distribución de esta información se logra mejorar y estrechar los vínculos con el resto de actores, o incluso que los otros actores puedan entender que a través del Consejo de Recursos Hídricos se puede acceder a un conjunto de información que puede mejorar sus condiciones de uso de los recursos dentro de la zona, o incluso no solo las condiciones de uso de los recursos, sino que a través de esa mejoría en los usos de los recursos se pueden tener mejores condiciones, por ejemplo, dentro del campo que explotan, ¿no? Mejores ganaderos, mejores agricultores, mejores transportistas, ¿no?, etcétera. Entonces, un poco redondeando la información, ¿no? La comunicación como medio de articulación de los actores del Consejo de Recursos Hídricos. Promueve participación activa de los actores en la gestión de recursos hídricos, tendría que, ¿no? Entonces, necesitamos que el Consejo, a través de este proceso de comunicación, promueva la participación activa de los actores. Crear conciencia de los responsables de las entidades públicas y privadas de participar en la gestión de recursos hídricos,
Impulsar compromisos que los actores implementen de acuerdo a implementen los acuerdos establecidos para mejora de la gestión de recursos hídricos, difunden información enfocada a mejorar la gestión integral de los recursos hídricos, fortalece y visibiliza el trabajo del Consejo de Recursos Hídricos. Ninguno de estos elementos podría llevarse a cabo si es que no se emprende un proceso de comunicación efectiva, un proceso de comunicación estratégica, y como resultado final, un proceso que logre consensos, ¿no? Y aquí una idea más del lado de comunicación, ¿no? En realidad no entendemos la información no por la información misma. O sea, en los procesos de comunicación, el valor de la información entregada no está asociado al valor de la información, sino al valor que atribuimos al informante, ¿no? Entonces, y ahí va una cosa que necesitamos reflexionar. La calidad de los datos y de la comunicación que desarrolle un Consejo de Recursos Hídricos va a pesar un poco menos dentro del proceso de comunicación que la posición del actor mismo, del Consejo respecto a los otros actores, ¿no? Y es como un circuito, porque cuando llegue el momento de brindar un conjunto de información que sea muy importante para la gestión, si es que esperamos al momento de que la información sea importante para comunicarla, o sea, de que sea el conjunto, el paquete más importante de información para comunicarla, y no hemos trabajado procesos de comunicación de manera previa, lo más probable es que esa información que a nosotros nos parece muy importante no tenga la misma importancia en los otros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si cuando estamos desarrollando el plan de gestión de recursos hídricos y necesitamos establecer vínculos, necesitamos influir en el desarrollo, por ejemplo, en la formulación de un plan de desarrollo local concertado, etc. Si esperamos ese momento, que es prácticamente el momento más importante para emitir un comunicado, cuando antes no hemos emitido comunicados, no hemos estrechado lazos, no hemos generado una red de información, lo más probable es que esa información importante no logre penetrar en otras instituciones o cambiar pareceres, ¿no? Va a lograr eso si es que antes de tener este momento, ¿no? Este momento en el que, ¿no? En el que es tan crucial la información, hemos generado redes de información en base a manejo de información que es de interés de los otros, ¿no? Estos comunicados sobre calidad del agua, estas charlas o comunicados también hacia escuelas, ¿no? O relación más estrecha con otros actores, un boletín conjunto, por ejemplo, sobre calidad del agua con la empresa prestadora de servicios de saneamiento, es decir, ser un actor activo dentro de procesos de comunicación para que llegado el momento sea un interlocutor válido de temas de comunicación sobre gestión de recursos hídricos, ¿no? Por eso se dice que es un poco más un tema estratégico, ¿no? Marcar la estrategia es marcar una serie de pautas preparatorias para lograr los objetivos, ¿no? Si no se es estratégico, en realidad no se puede llegar a buenos resultados. Entonces, como habíamos dicho, ese entrelazamiento inicial dentro de toda una red de comunicación hídrica, ¿no? La red de comunicación hídrica agrupa a todos los actores que están dentro de un espacio de cuenca y que tienen, por ejemplo, relación con la gestión de recursos hídricos, ¿no? Aquí un poco en las ideas dice, red de comunicación hídrica es un espacio dinámico de intercambio de información sobre el tema hídrico, en la que cada integrante puede enviar información a toda la red y a su vez recibe información de sus integrantes, ¿no? ¿De qué manera, si somos un poco críticos sobre la posición que tenemos ahora en un entorno de gestión de la comunicación, cuál es la posición que tenemos? ¿Somos meros emisores sordos de mensajes? Probablemente sí, ¿no? Hay muchos municipios que son emisores sordos de mensajes y solo, ¿no? Desarrollan procesos participativos cuando legalmente están obligados a convocar a las asambleas para el proceso participativo, ¿no?
Eso es una paradoja, porque al final la gestión pública debería alimentarse de cuáles son los pareceres de las personas que están siendo gestionadas, ¿no? Entonces ahí va el punto de la pregunta, ¿no? Saltando del ejemplo. ¿De qué manera los consejos de recursos hídricos son parte de una red de comunicación o son meros emisores de comunicados, ¿no? Y ahí está un punto clave, que es el punto de partida para plantear después una estrategia, ¿no? Un objetivo: promover comunicación efectiva y participación activa de los actores en los procesos de planificación y gestión de los recursos hídricos. Si es que no están articulados dentro de una red de comunicación o una red de comunicación hídrica, los actores no van a intercambiar sus pareceres y procesos de planificación, por ejemplo, van a ser meras propuestas técnicas que pueden correr el riesgo de no realizarse. A ver, ventajas de trabajar en red. Dentro del nivel estratégico, articula fuerzas en torno a un objetivo común, ¿sí? El trabajo en red supone una estrategia de gestión, necesariamente, fortalecimiento interno de cada uno de los miembros. Y eso es una característica, ¿no? Ahora, si es que la institución con manejo privilegiado de datos o privilegiado de información, como el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Planteándonos desde una perspectiva de gestión de recursos hídricos, uno de los actores clave en su manejo de información es el Consejo de Recursos Hídricos. Pero el Consejo de Recursos Hídricos necesita fortalecerse como interlocutor válido, ¿no? En un proceso de comunicación, el interlocutor válido se fortalece cuanto más estrecho es su proceso de comunicación, cuanto más lo escuchan, cuanto más presente está, por ejemplo, en actividades relacionadas a entender el agua, ¿no? Entonces, porque si uno no se muestra y no muestra todo el manejo de información que tiene, entonces su nivel de importancia dentro de otros actores va a disminuir. Y eso es una condición necesaria para trabajar redes de comunicación, ¿no? Entonces, a nivel de gestión del conocimiento, una red genera una comunidad de aprendizaje y de conocimientos, se comparte saberes, lecciones aprendidas e ideas, lograr resultados concretos y significativos, y permite generar incidencia hacia los decisores. Entonces, hablamos desde el inicio una de las paradojas de la comunicación que lo diferencia de procesos de gestión gestión de la información, es que en la gestión de la información tenemos un circuito interno que ya está definido, ¿no? De cómo va a ir la información y de cómo cambian las decisiones respecto a la información. Si un informe sobre calidad del agua dice que está contaminada, ya hay acciones que tenemos que hacer. Si un informe sobre cantidad de agua o volumen disponible dice determinada cosa, ya sabemos qué otra cosa hacer, ¿no? Si un informe nos dice que la provisión de recursos no es suficiente para las necesidades que tenemos, entonces se apertura un proyecto de inversión para aumentar la infraestructura, etc. En el circuito de gestión de la información, las cosas ya están definidas, ¿no? Entonces necesitamos darle atención al circuito de información para que sea más eficiente. Por el otro lado, cuando hablamos de una gestión de la comunicación, que habíamos dicho, los actores no están articulados, no tienen obligatoriedad de responder a ciertos parámetros. Una propuesta de un plan de gestión de recursos hídricos es una propuesta, no es obligatorio cumplimiento para muchos de los actores que están dentro de la cuenca, pero depende de ellos. Entonces, si es que no se parte desde un proceso, digamos, de estrategia de comunicación, destinado a que la información del Consejo de Recursos Hídricos, la importancia del Consejo de Recursos Hídricos como proveedor de información y en un proceso de comunicación que se retroalimenta, ¿no? Entonces, si es que los otros miembros del Consejo de Recursos Hídricos o los otros miembros dentro de la cuenca no ven al Consejo como un factor importante, los resultados de este Consejo no van a ser tomados con importancia. Entonces, cuando hablamos de generar incidencia en decisores, lo que necesitamos primero, más que
más que plantearnos ya la labor de influir en esas decisiones, es posicionarnos nosotros como una fuente válida de información. Y es crucial, porque si no, no se logra la incidencia. Hablando un poco de la ética de la comunicación y la difusión de acuerdos y prioridades y resultados del Consejo de Recursos Hídricos, aquí tenemos una serie de ideas que fueron extraídas del documento la resolución directoral de la que hablamos la sesión pasada, que también está disponible en los materiales electrónicos de estos talleres. Aquí varias de las ideas de lo que se busca en el proceso de comunicación. La comunicación en un sentido amplio. Las acciones de información, sensibilización, formación, educación, consulta participativa, activa, que cada receptor sienta ser parte de un proceso comunicativo, ¿no? Entonces, ¿la comunicación tiene que tener un sentido amplio? Sí. Que cada uno de los receptores de la información, por ejemplo, sepan de antemano que son parte de un grupo mayor, ¿no? Como por ejemplo una cuenca, ¿no? La comunicación tiene que ser útil, debe estar orientado a las acciones, ¿no? Si la comunicación es inútil, es muy discursiva, está llena de adornos y en realidad no busca un cambio, ¿no? una acción, el receptor de la información lo sabe, ¿no? Lo entiende, puede aplaudir quizás un buen discurso, pero si está desprovisto de contenido y no está orientado a las acciones, poco a poco el mensaje va a perder sentido. Tiene que ser universal y específica, y ahí parece una contradicción, pero no lo es, ¿no? Cuando hablábamos de uno de los factores, el factor de adecuamiento, ¿no? Que la información debe ser adecuada, no hemos dicho que la información tiene que ser exclusiva de un grupo, ¿no? Si hago un comunicado, no voy a dirigirlo exclusivamente al grupo de agricultores, ¿no? Todos los receptores podrían ser, todos los actores podrían ser receptores de una información con distinto nivel de importancia, ¿no? Pero en cada uno de los casos la importancia se da cuando logramos ser un poco más directos respecto a los intereses de cada uno de los actores, ¿no? En uno de los ejemplos que decíamos, ¿no? Tenemos un informe de calidad de agua. El informe de calidad de agua tiene que ser comunicado de manera universal. Sí, tenemos un conjunto de actores, ¿no? Tienen tanto derecho de saber la calidad del agua, la empresa de agua potable, el municipio, los agricultores, los usuarios domésticos, incluso los deportistas que podrían hacer una regata encima. Todos tienen el mismo derecho de acceso a esa información, pero cada uno de ellos tiene una posición distinta y un interés distinto. Entonces, tiene que ser específica. Ahora, claro, ustedes dirán, pero resulta, digamos, desgastante para un conjunto tipo el Consejo de Recursos Hídricos, que no necesariamente tiene comunicadores especialistas en esto. Si tengo un entorno en el que me relaciono dentro de la red de comunicación con 7 actores, no voy a detenerme a hacer 7 informes distintos, y es completamente cierto. Pero ¿cuál es la ventaja de un trabajo en una red de comunicación? Que no necesariamente el Consejo tendría que trabajar todas estas distintas formas de comunicar a los interesados, ¿no? Porque se podrían plantear escalas, ¿no? Desde un comunicado técnico que el Consejo, si es que lo maneja, puede dividir entre municipio y empresa prestadora de servicios de saneamiento y comunidad en general, dentro de la existencia de una red de comunicación, podría haber, por ejemplo, universidades encargadas de diseminar la información, de mejorar, de adecuarla, etc. Entonces, depende de la estrategia que tenemos para cumplir con estos dos objetivos, que sea universal y a la vez específica en función de los intereses de nuestros actores. La comunicación tiene que ser bidireccional, y ahí estaba una pregunta que les hacía hace un rato. ¿Cuál es nuestra posición en procesos de comunicación? ¿Somos meros emisores de comunicados hacia los actores o planteamos puntos de encuentro en los que un comunicado o un proceso comunicativo está abierto a la réplica, a la pregunta, a la retroalimentación en base a los actores de los otros en base a los intereses de los otros actores? Si es que no es bidireccional,
es imposible construir el consenso, ¿no? Porque el consenso, como les decía, no es la unanimidad en la que yo, como poseedor de información privilegiada y de especialistas, construyo un plan. Llevo este plan y si me entienden, bien, aprueban a favor. Y si no me entienden es porque no podían entender, ¿no? Entonces, yo trabajo de manera errónea en que aprueben mi propuesta. Entonces, ahí no estamos en un proceso de búsqueda de consensos, ¿no? Estamos en un proceso casi vertical en el que un plan que está muy bien desde mi perspectiva es aprobado, es aceptado y es incorporado en otros planes sin una discusión. ¿Cuál es el resultado cuando un proceso es así de vertical? Que el resultado es prácticamente inaplicable, ¿no? Inoperable, ¿no? Porque no ha levantado los pareceres o las capacidades de los otros actores involucrados. Así que tiene que ser bidireccional siempre. La comunicación tiene que ser integral en todas las fases y situaciones de la planificación y la gestión de la cuenca. Sí, bueno, lo de integral es un poco más complejo, ¿no? Podemos decir integral porque, por ejemplo, intervenimos desde fases de planificación o formulación de planes de desarrollo hasta actividades culturales, ¿no? Es como que abarca las distintas instancias en las que funcionan las redes de comunicación dentro de la cuenca, ¿no? Tiene que ser transformadora, promueve el pensamiento crítico e innovador, ¿no? Siempre, por muy técnico que sea un comunicado, tiene un trasfondo, una idea. Desea transmitir un factor, ¿no? Si tenemos un informe de calidad del agua y le decimos a las personas que por ejemplo, la identificación de determinado contaminante podría poner en riesgo la salud de las personas, ¿qué le estamos diciendo a las personas? Que nos importa su salud, ¿no? Si a un deportista se le dice que el agua, bueno, el tramo de río en el que suele hacer sus deportes, ¿no? Va a ser muy torrentoso la próxima semana por las lluvias de la parte alta, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo? Que primero, su práctica deportiva nos interesa y nos interesa su salud, ¿no? Nos interesa su vida. Cuando la comunicación hacia los escolares en un taller que puede, ¿no? Un taller interno de un colegio en el que es invitado un miembro del equipo técnico de un consejo de cuenca, ¿no? Cuando les decimos que estamos desarrollando proyectos a futuro para asegurar la dotación de agua, ¿qué les estamos diciendo en el trasfondo, ¿no? Que nos interesa el futuro de estas personas. Entonces, la comunicación transformadora tiene que ver con transmitir no solo datos, sino transmitir una posición respecto a cuál es el objetivo y qué busco para otras personas, porque a través de eso vamos a lograr el reconocimiento mutuo, y a través del reconocimiento mutuo, cuando llega una información crítica, cuando llega una información que tiene una carga más grande, por ejemplo, de coacción, ¿no? Esta semana no pueden tomar agua, las personas pueden acoger esa información y transformar sus acciones, ¿no? Desde cosas muy, muy cercanas del día a día hasta acciones que transformen su relación con los recursos hídricos, por ejemplo. Comunicación con valores, ¿no? Y esta es una de las partes críticas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las acciones de las personas y hacíamos la reflexión de que, por ejemplo, usuarios del agua que atentan contra la calidad del agua por sus actividades, ¿no? Muchos no saben, por ejemplo, que los procesos de fermentación del cacao, del café, generan residuos que tienen que ser tratados antes de ser depositados o devueltos al río, ¿no? Esto pasa en muchas vertientes de la selva, ¿no? Y es un problema. Quizás en el caso de Tumbes tenga un símil respecto a otros productos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de
de qué manera las personas en su día a día pueden transformar o pueden influir de manera buena o de manera positiva o de manera negativa en temas como la calidad del agua. Las personas no se lo plantean, ¿no? Porque no hay una relación directa. Por ejemplo, cuando un individuo, que puede ser un usuario muy cumplido de su recibo del agua, ¿no? Y todos los días abre el caño y tiene agua de buena calidad. Si alguien le plantea desde fuera que, por ejemplo, alguna actividad que puede juzgar que no tiene relación con la gestión de recursos hídricos, como comprar flores en un vivero, ¿no? O comprar macetas en un vivero, que explota musgos en partes altas de la cuenca, musgos de manera ilegal en la parte alta de la cuenca, la persona no se plantea que una acción pueda tener una repercusión de ese modo, de ese nivel, ¿no? Es necesario planteárselo desde procesos comunicativos que apelen a los valores de esta persona. Porque, ¿qué pasa con esta persona? Si esta persona dice, bueno, no me afecta comprar estas flores, comprar este musgo, ir a este vivero, ¿no? No me afecta porque siempre voy a tener agua limpia, ¿no? Lo más probable es que tenga razón, ¿no? Es decir, que por todo lo que implica el proceso de tratamiento de agua, por muy degradado que esté el sector de la cuenca alta, porque explotan el musgo, porque movilizan esta tierra, ¿no?, altamente orgánica, ¿no? Lo explotan, como está ocurriendo ya en varias zonas de Cajamarca, ¿no?, donde arrasan cientos de hectáreas de pajonal altoandino y se llevan la tierra por decenas de toneladas por día para generar cultivos en la costa. Todo esto puede estar ocurriendo, pero a la persona no le va a afectar. Mientras que si planteamos una comunicación que tenga base en los valores que la persona defiende, podemos lograr que cambie de actitud, pese a que con una u otra actitud su acceso a recursos hídricos de calidad no cambiaría, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con temas como el cambio climático, ¿no? Y a veces ahí el discurso ha fallado, porque vamos con el discurso de miedo, ¿no? Que el cambio climático es una realidad y te vas a quedar sin agua, te vas a quedar sin cultivos, te vas a quedar... Y la persona que dice, bueno, pero yo sigo teniendo acceso a agua, sigo teniendo acceso a alimentos, sigo respirando un aire puro, desde su perspectiva quizás, no me afecta. Entonces el discurso sobre el cambio climático y sobre las acciones que necesitamos para detener el cambio climático termina siendo un discurso vacío. ¿Por qué? Porque pretendemos llegar a elementos concretos cuando necesitamos basarnos en elementos ligados al valor, ¿no? A los valores, a la ética. Y las personas, por muy sencillas que puedan parecer, siempre tienen elementos de valor, ¿no? Elementos éticos por los cuales pueden entender los procesos. Así que, nuevamente, concentrarnos en este factor, ¿no? Y bueno, ahí llegamos ya al final de esta sesión. Tengo dos anuncios que hacerles. El primero, que hay un ejercicio final de este módulo, del taller número 12. ¿Ya? ¿En qué se basa este ejercicio? Identifica y presenta brevemente un caso de tu cuenca sobre el tema de agua que haya aparecido en medios de comunicación o espacios institucionales y completa la matriz de trabajo, ¿no? Buscar un ejemplo, algo que haya ocurrido, y rellenar una matriz con estos factores que habíamos mencionado. ¿Cuáles son esos factores? Identificar la relevancia, la precisión, la oportunidad y el adecuamiento de los mensajes, ¿no? Es decir, pueden ensayar, por ejemplo, el desarrollo de un comunicado, que el comunicado cumpla con ser relevante, ser preciso, ser oportuno y estar adecuado, ¿no? El ejercicio, bueno, es casi como el ejercicio grupal que hemos hecho ahora, pero lo va a hacer cada quien. Completar la matriz de elementos claves para la comunicación a través del enlace asignado para su respectiva cuenca. Así que tienen que utilizar el enlace que se ha
compartido vía Drive. El trabajo es un insumo para la evaluación de su participación en el curso, ¿cierto? La asistencia, la participación en las discusiones del trabajo grupal y los trabajos individuales que nos envíen, nosotros los vamos a consignar en una matriz, que es la que remitimos a la Autoridad Nacional del Agua con la calificación de los participantes. Eso estaba claro desde el inicio y se los vuelvo a decir. El trabajo debe ser enviado para su calificación a la licenciada Edith Palomino, está el correo ahí accesible para ustedes, y el plazo de entrega será hasta 24 horas antes de la sesión número 13, que ya seguramente la tienen agendada. Entonces, como complemento, les dije al inicio que hay dos cosas que se comunicaba para hoy, y es que para el final de la sesión número 12 en conjunto, y antes de la sesión número 13, hay un trabajo, aparte de este trabajo de la sesión 12, sino hay un trabajo porque finaliza toda una parte de este taller. Así que tienen un trabajo que se les va, los detalles de este trabajo se les va a enviar vía correo. Así que por favor todos estén atentos. Bueno, con esto termina la sesión del día de hoy. Espero bueno, que hayan quedado claros los conceptos que se ha querido comunicar. Una consulta. Sí, dígame. ¿Es tan amable de publicar nuevamente el enlace en el Drive? Porque no lo tengo. Este no es el trabajo que han dejado en la plataforma, ¿no? En la plataforma de capacitación hay un trabajo, ahí no es este mismo, ¿verdad? No, en la plataforma de capacitación está el trabajo para finalizar es el segundo punto que les mencioné. Sí, igual les va a llegar un correo especificando para el trabajo. Sí, con el enlace del Drive, por favor, con el enlace del Drive para... Ya, voy a pedirle entonces a la licenciada Palomino que les envíe un correo con el enlace del Drive, ¿no? Porque lo que tenemos ahora son los Drives ya resueltos, ¿no? Pero lo que le vamos a mandar es una matriz vacía. ¿Les parece? Abel, ¿sí? Perdona. Todo es, acá creo que hay un error, no es el Drive, todo está en la plataforma de aprendizaje. Los ejercicios y actividades de la semana son como usualmente lo han venido haciendo. Yo el día de mañana les voy a enviar un correo recordatorio detallando todas las actividades mencionadas por Abel ahora. Y aprovecho para informarles que también hay un ejercicio antes de la sesión número 13, que también va a ser informado en el mismo correo. Es como usualmente ustedes hacen, ingresan a la plataforma y allí está toda la información que necesitan. De hecho, el formato que van a llenar está allí también y es el mismo que van a remitir a Edith Palomino. Señorita, por favor, sería tan amable, puede enviarnos un correíto con las especificaciones, porque sabe, el licenciado Abel envió la tarea 11 y hemos tenido dificultades para enviar porque entre que recordábamos el correo, no lo recordábamos. Yo recién la tarea de la semana pasada la he enviado hoy a Edith Palomino cuando he podido conseguir el correo. Entonces, si fuera tan amable como facilitadora, nos envía un correo, así como nos envía el correo de todas las semanas, que es lo repetitivo, envíenos por favor uno más específico con este grupo de actividades que en realidad a mí me ha dejado un poco confundida, pero con su explicación en un correíto lo voy a seguir. Gracias. Sí, es el correo usual que se envía todas las semanas, ahí se detalla todas las actividades que deben realizar. El link de la plataforma es el mismo link que se les ha brindado al inicio y al cual tienen que ingresar con su usuario y contraseña que se les brindó. Sí, pero ahí no estaba, por ejemplo, el de subir la tarea 11, por ejemplo, que yo no sabía dónde subirlo. Sí, en el correo que envié se indicaba allí la tarea que había que hacer. Y las especificaciones, evidentemente, están en la plataforma. Tienen que ingresar a la plataforma para poder leer todo el detalle, ¿no? Profesora Abel, un minuto, por favor. Sí. Me parece muy interesante sus dos últimas exposiciones. Sin embargo, por favor, si nos podría complementar con alguna bibliografía al respecto, porque en la plataforma solo aparece la exposición, pero no hay alguna bibliografía. Le agradecería mucho. Bien, perfecto. Sí, justo estamos haciendo una evaluación interna los facilitadores de las sesiones, escogiendo
bibliografía que ya tenemos recomendada. Va a haber 2 paquetes, ¿no? Perdona que me adelante. Va a haber 2 paquetes de bibliografía. Una bibliografía que creo que les van a entregar impresa con elementos clave, pero la mayoría de la bibliografía va a llegar en formato virtual, acompañando las sesiones, ¿no? Porque tienen toda esta graduación pedagógica. Así que sí se va a entregar bibliografía y bueno, yo ya me despido. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos atentos a sus comunicaciones y en la plataforma virtual a la que ustedes tienen acceso, donde están las diapositivas, está el correo de la licenciada Palomino, así que esperamos sus comunicaciones. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.